Buenas a todos, yo soy Rebelde Rojillo. En este vídeo hoy vamos a hablar de otra de las cosas que nos van a aportar los partidos políticos en las elecciones del 28 de abril. Hoy vamos a hablar de las pensiones, un tema que nos afecta tanto a los pensionistas de hoy en día que están a cobrar una pensión, como los pensionistas del futuro que esperaremos llegar a cobrar una pensión. Para esto vamos a dividir este vídeo como en 5 bloques en los cuales hablaremos de determinadas cosas. El primer bloque vamos a hablar de lo que sería el índice de revalorización. El índice de revalorización no deja de ser la medida en la cual, en función de la cual se aumenta la capacidad adquisitiva de las pensiones. De siempre se hizo ligada al IPC hasta que llegó el Partido Popular de Mariano Rajoy y lo puso en un 0,25 fijo mientras hubiera crisis, prácticamente de por vida, con las exigencias que ponía. Respecto a esto, tenemos que los partidos políticos lo que ofrecen es, en primer lugar, el Partido Socialista quiere eliminar el actual índice de revalorización y que las pensiones se actualicen anualmente con el IPC real. El Partido Popular, es curioso que nos venga a hablar de esto, nos dice que las pensiones deben de mantener su poder adquisitivo. La revalorización tendrá en cuenta tanto el IPC como otros indicadores que garanticen el cumplimiento simultáneo de los principios de mantenimiento del poder adquisitivo y la sostenibilidad. Ciudadanos nos habla de garantizar pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. No dice más. Vox nos habla de una pensión mínima que se revalorice con el coste de la vida. Y por último, Podemos nos dice que actualización por ley de las pensiones al IPC de manera inmediata y blindar esta garantía constitucionalizándola de forma expresa. Las pensiones debían de actualizarse al IPC y debían de estar garantizado en la Constitución española que esto fuera así, puesto que el IPC nos indica el coste de la vida respecto al año anterior, con lo cual es normal que se tengan que aumentar las pensiones al coste del IPC, puesto que esto no deja de ser la pérdida de capacidad adquisitiva que han tenido los pensionistas de un año para otro. Vemos que aquí el Partido Popular quiere introducir otros índices porque con esto jugará para poder pagar menos del IPC, básicamente es lo que es. Pues el PSOE, PSOE, Vox y Podemos hablan del IPC, pero Vox habla sobre una pensión mínima que ya veremos más tarde que su sistema es curioso. Y Ciudadanos no dice lo que, le valdrá una cosa o la otra, no se quiere posicionar. En fin, las pensiones revalorizadas al IPC y en la Constitución. Es así, no hay más que hablar. El siguiente punto que vamos a hablar sería el índice de sostenibilidad. El índice de sostenibilidad, al igual que la modificación del índice de revalorización del IPC de Rajoy, también es una medida del señor Rajoy, para tratar de dar una sostenibilidad al sistema de pensiones. ¿Qué es lo que hace? Pues que a medida que pasan los años se vayan reduciendo las pensiones de las personas que se van incorporando al sistema de jubilación. Es así, no es nada más que esto. Respecto a esto, tenemos que Ciudadanos y Vox no opinan en su programa electoral y tenemos lo que dicen PP, PSOE y Podemos. El Partido Popular, como es lógico, dice que consolidarán las reformas implementadas en el sistema público de pensiones para garantizar su sostenibilidad y suficiencia, o sea, mantener lo que ellos mismos han hecho. El Partido Socialista nos habla de reformar la actual regulación del factor de sostenibilidad promoviendo un diseño compartido con los interlocutores sociales. Básicamente quiere seguir manteniendo el sistema que implementó el Partido Popular, pero se quiere cubrir las espaldas hablando de que haya un consenso con los interlocutores sociales. Y por último tenemos la postura de Podemos, que Podemos pide directamente derogar el factor de sostenibilidad. En un periodo de 30 años, en caso de mantenerse una evolución de la esperanza de vida como la prevista, esta fórmula producirá un descenso en la pensión inicial de entre el 9 y el 18%. De no haberse conseguido un retraso en su aplicación, ya este año hubiera descendido un 0,5%, la pensión de las personas que se incorporaran. Esto es así. Si no se hubiera conseguido que esto se parara hasta el año 2023, las personas que se hubieran jubilado este año ya hubieran perdido un 0,5% de la pensión que realmente les correspondería. O sea, esto básicamente, el factor de sostenibilidad no es más que robarle dinero a los pensionistas de lo que han contribuido durante toda su vida. Es así.
Las pensiones las tiene que garantizar el Estado mediante la aportación de más recursos de los presupuestos generales del Estado al sistema de pensiones y no garantizar su sostenibilidad a base de recortarle la pensión a la gente, que en cambio lo que tienen que pagar no se lo recortan, pero después lo que tienen que recibir sí, ahí le metemos el hachazo y limpio. Pues lo dicho, aquí habría que derogar el factor de sostenibilidad sí o sí. La treta del Partido Socialista de hablar de reformarla me parece una vergüenza. Siguiente punto sería el sistema de pensiones en sí, lo que ofrece cada partido político, de cómo sería para él el sistema de pensiones. Tenemos en primer lugar el Partido Socialista habla de un sistema público de pensiones que habría que reformar sobre las bases de la solidaridad intergeneracional y el respeto a los mayores. Bien. El Partido Popular también habla de un sistema público de pensiones, pero las medidas que aporta son crear un blindaje fiscal del ahorro para la jubilación que, entre otras cosas, extienda los beneficios fiscales de los planes de pensiones a la vivienda habitual y a los planes de ahorro. Mejorar la transparencia del sistema de pensiones con el fin de que los cotizantes sepan en todo momento el importe de la pensión con la que contarán a la fecha de su jubilación para poder tomar decisiones de ahorro y planificar. Impulsar en el marco del diálogo social los pilares complementarios del sistema, planes de empresa y planes voluntarios de pensiones como se recogen las recomendaciones del Pacto de Toledo. O sea, el Partido Popular nos está hablando de un sistema público de pensiones cada vez más pequeño, con menos aportaciones debidas a lo que es el factor de sostenibilidad, y que los pensionistas se vayan buscando la vida mediante planes de pensiones privados o directamente mediante planes de pensiones que le ofrezcan sus empresas. Esto es un modelo mixto, que después veremos quién lo ofrece, pero esto es un modelo mixto, no es un modelo público de pensiones. Para Ciudadanos también nos habla de un sistema público de pensiones, pero que quieren reformar para asegurar su sostenibilidad, la suficiencia de las pensiones, la transparencia del sistema y su flexibilidad en el marco del Pacto de Toledo. Asegurar la transparencia del sistema de pensiones, y debemos de tener un sistema transparente en el que los individuos sepan en todo momento el importe de la pensión con la que contarán en el momento de su jubilación para poder tomar decisiones de ahorrar y planificar su vida profesional con décadas de antelación. Es lo mismo que ofrece el Partido Popular. Es un sistema mixto en el que vas a cobrar una parte que te va a dar el Estado y otra parte te vas a tener que buscar tú la vida mediante un plan de pensiones privado. Vox, lo de Vox ya es espectacular. Vox directamente dicen lo que quieren un nuevo modelo para las pensiones que sea un modelo mixto de capitalización y reparto. Hay que agradecerles que sean sinceros respecto a lo que proponen, porque esto que es lo mismo que lo que proponen Ciudadanos y el PP de manera ambigua. Respecto a esto, Vox nos dice que será un sistema que se base en la solidaridad, garantizando una pensión mínima que se revalorice con el coste de la vida, y basado en la propiedad, asegurando el derecho de los ciudadanos a disponer de ahorros propios al finalizar su vida laboral que complemente las pensiones mínimas. En un sistema de capitalización similar al del Reino Unido, el trabajador obligatoriamente deposita unas contribuciones en una cuenta personal residenciada en unas entidades creadas con este fin. Esta contribución supone un 50% del total pagado por cada individuo. El otro 50% continúa siendo el sistema de reparto clásico. Básicamente, el 50% de nuestra pensión nos va a venir dado por el sistema de reparto, como tenemos a día de hoy, y el otro 50% nos va a venir dado por un plan de pensiones que nos hemos tenido que hacer durante toda la vida, que no va a ser que lo decíamos nosotros, sino que va a ser obligatorio. Nos van a quitar ese dinero de las nóminas para que vaya a unas cuentas que van a estar en unas empresas que se van a dedicar a especular con nuestro dinero para sacar mingües beneficios a cuesta nuestra. O sea, me parece perfecto, o sea, ya sangramos un poquito más al trabajador, porque ya puestos, si el 50% me lo van a quitar de forma obligatoria, que me dejen el 100% como está ahora y que me pague todo el Estado. Es así, pero así no beneficiaríamos a empresas financieras, que es lo que se pretende con esto, tanto por parte de Vox, por parte de Ciudadanos, como por parte del PP. Respecto a Podemos, tenemos que no es un sistema público de pensiones y hablan de fortalecer los ingresos del sistema de seguridad social. Aparte de la creación neta de empleo y, por tanto, de ingresos, revisaremos el sistema actual de reducciones de cuotas a la seguridad social y bonificaciones. Eliminaremos, además, los topes de cotización, de manera que quienes tengan salarios muy altos coticen más a la seguridad social, así como los beneficios fiscales por las inversiones en planes de pensiones privados. O sea, esto es totalmente lo opuesto a lo que ofrece la derecha. No quieren planes de pensiones privados, puesto que quieren quitar las bonificaciones fiscales que tienen, y quieren que quien más tenga aporte más. No es normal que a día de hoy existan topes de cotización que a partir de ahí no se cotiza más. Es una auténtica vergüenza. El sistema de pensiones tiene que ser un sistema público que te pague en función de lo que has cotizado toda tu vida
Y lógicamente tiene que estar sostenido una parte, lo que sería las pensiones contributivas con aportaciones de los trabajadores en activo, cotizaciones sociales, y de los empresarios, que hoy en día los empresarios prácticamente pagan muy poquito de esto porque tienen un montón de deducciones que hay que quitarles, y si hace falta por partidas que provengan de los presupuestos generales del Estado. El resto de pensiones, las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas, lo que sea todo pensiones no contributivas, tiene que estar financiado por los presupuestos generales del Estado. No puede ser que ni un solo céntimo de las cotizaciones vayan a pagar estas pensiones. El siguiente punto del que vamos a hablar es cómo los partidos nos explican que quieren conseguir la sostenibilidad del sistema. Y lo que sería reducir el déficit que existe y demás. En primer lugar tenemos el Partido Socialista, que habla de establecer una senda de 5 años para superar y eliminar el déficit de la seguridad social a través de la adopción de un conjunto de medidas que garanticen la sostenibilidad financiera de largo plazo en el sistema. Redefinir las fuentes de financiación de manera que las cotizaciones sociales soporten primordialmente gastos de naturaleza contributiva. O sea, primordialmente no, solo deben de soportar estos gastos. Incrementar progresivamente la aportación del Estado para hacer frente al aumento de gasto ligado a la jubilación por la generación del baby boom, es lo que hablaba. El presupuesto general del Estado tiene que dedicar una partida para que vaya a pagar pensiones. Es así, es fundamental. El Partido Popular ya lo que nos habla es de hacer compatible la percepción de un porcentaje ascendente de la pensión de jubilación con el desarrollo de una actividad laboral o profesional, ya sea esta por cuenta propia o por cuenta ajena, con acuerdo de su empleador. O sea, nos habla de cobrar una parte de nuestra pensión, pero que sigamos trabajando para completarlo. Después nos habla de impulsar el equilibrio en las cuentas públicas, que es la primera garantía de las pensiones. O sea, el equilibrio presupuestario, esto es el mantra a la derecha y ahí van. Y hablan de eliminar el déficit de la seguridad social profundizando la separación de fuentes de financiación y a través de una política económica dirigida a la creación de empleo. En 7 años que han estado en el gobierno, de esto no han hecho nada. Por último, nos hablan de seguir aproximando el periodo de cálculo a toda la vida laboral, de forma progresiva, para evitar que los años de la crisis afecten a la cuantía de las pensiones en el momento de la jubilación. A día de hoy las pensiones se calculan en función de X últimos años que has trabajado. Y estos señores nos dicen que nos lo van a implementar a toda la vida laboral, porque así no va a depender solo de estos últimos años, que igual nos fue mal con la crisis, entonces que es una medida buena para nosotros. El problema es que si yo he cotizado 40 años, me van a dividir todo entre 40. Y lógicamente los primeros años de mi vida laboral, los más alejados, habré ganado menos que lo que gano ahora, tenía menos capacidad adquisitiva. Esto lo que va a hacer es que la capacidad adquisitiva de las pensiones se va a reducir, pero te lo están vendiendo como si te hicieran un favor. Está clarito que lo que pretenden es que cada uno se pague su pensión lo máximo que pueda y después el Estado pues que te dé lo menos posible. Ciudadanos nos habla de asegurar la libertad de los trabajadores para decidir a qué edad jubilarse y acceder a una pensión en función de lo que haya cotizado a lo largo de toda la vida. Cualquier retraso en la edad de jubilación ha de implementarse de una manera flexible con el fin de no discriminar a aquellos trabajadores que se deben incorporar al mercado laboral a edades más tempranas o ejerzan actividades que tengan un esfuerzo físico considerable. O sea, aquí lo de Ciudadanos es un escándalo porque nos miente ya de entrada cuando nos habla de libertad de los trabajadores para decidir a qué edad jubilarse. Porque aquí lo que tenían es que haber implementado mayores para decidir a qué edad jubilarse después de la edad legal de jubilación. O sea, nos están diciendo que llegada a la edad de jubilación, si queremos seguir trabajando, hay que flexibilizar el mercado para que puedas seguir trabajando. Y así nos ahorramos una parte importante de la pensión que te tendría que pagar el Estado. Increíble. Vox lo que nos habla respecto a estas cosas básicamente es de una reducción de los costes laborales no salariales, recortando progresivamente las cuotas de la seguridad social hasta la media existente en la Unión Europea. O sea, básicamente reducir las cuotas sociales que pagan los empresarios, porque están muy asfixiados y hay que darles más dinerito. Y porque a Vox lo que le interesa es que no haya un sistema público de pensiones. Ya nos han dicho que nos van a dar una pensión mínima de subsistencia, por decir algo, por no decir de caridad, y que después nos busquemos nosotros cómo vamos a vivir cuando nos jubilemos. Que ahorremos, que para algo tenemos pasta. En último lugar tenemos a Podemos. Podemos nos habla, en primer lugar, de que las personas que lleguen a la edad de jubilación podrán elegir los años de cómputo para el cálculo de sus pensiones entre todos los de su vida laboral. Tanto la limitación de que sean los últimos años como la de que sean consecutivas perjudican especialmente a las personas cercanas a la edad de jubilación con dificultades para tener buenos empleos.
Esto es la medida como tiene que ser, no como nos las vendía el PP del señor Casado. Que tú, entre tu vida laboral, elijas los X años que necesitas para cotizar, plan de cotización. No que te lo extienda a toda la vida laboral. También nos hablan que las personas que hayan cotizado al menos 35 años podrán jubilarse anticipadamente sin penalización en sus pensiones. Es lógico, si has cotizado 35 años no puedes tener pérdida en tu pensión por jubilarte anticipadamente. También proponen la jubilación anticipada en sectores especialmente duros. Es normal. La gente que trabaja en una mina no puede jubilarse a los 65 años, tiene que jubilarse antes. La capacidad física del ser humano disminuye con la edad, entonces esto es lógico. Y por último nos hablan de compensar las lagunas de cotización. Las lagunas de cotización son espacios en tu vida laboral los que no has cotizado y que se te permite que puedas pagar por ellos para tener cotizaciones. Hay determinados trabajadores que no lo pueden hacer, como es el caso de las Keris, las empleadas del hogar, etc. Esto habría que hacerlo de forma generalizada para todos los trabajadores. Pues bien, aquí tenemos bien claro que la sostenibilidad del sistema, tenemos por un lado, digamos, el bloque de la izquierda, voy a incluir al PSOE, pero bueno, en que nos hablan de que lógicamente lo que hay que hacer es aportarle al Estado lo que serían ingresos provenientes de los presupuestos. Eso tiene que financiarse vía impuestos, es lógico. Mientras que la derecha lo que nos habla es de que el Estado se gaste cada vez menos y que sea el trabajador el que se busque la vida para ahorrar un poquito y que le dé para comerse una sopa cuando se jubile. El último punto del que voy a hablar y que aparecerá aquí son las pensiones mínimas y las no contributivas. Respecto a las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas, que son aquellas como las de viudedad, orfandad, etcétera, la derecha española, tanto PP como Ciudadanos como Vox, no hablan en absoluto. Para ellos esto no existe y no hablan para nada. Y el Partido Socialista y Podemos nos hablan de, en primer lugar, el PSOE, aumentar en mayor medida las pensiones mínimas y las no contributivas, y Podemos de incrementar las pensiones mínimas y las no contributivas, cosa que es lógica. Aumentar pensiones mínimas y no contributivas es algo que es lógico, al igual que aumentar el salario mínimo interprofesional. Eso sí, aquí hay que dejar bien claro que este tipo de pensiones tienen que ir financiadas única y exclusivamente vía presupuestos generales del Estado. Como ya dije antes, no puede haber ni un solo céntimo de cotizaciones sociales que se vaya para pagar estas pensiones. Pues, como podéis ver, lo que nos ofrecen aquí los distintos partidos políticos es simple. Tenemos un Partido Socialista que nos ofrece un sistema de pensiones como el actual, pero que habría que modificar un poquito para hacerlo sostenible, con lo cual vamos a tener algo de pérdida en nuestra pensión futura. Podemos, que nos habla de un sistema público en el cual vas a tener una pensión en función de lo que has cotizado y que puedas elegir tus años, es el más progresista de todos. Y encima es que realmente esto es lo que debe ser. Si tú has trabajado toda tu vida, tienes derecho a una pensión digna. Y por último tenemos el bloque de la derecha, con los tres tenores, que básicamente lo que nos ofrecen es, en mayor o en menor medida, es que tengamos un sistema mixto de capitalización y de reparto como sistema de pensiones. O sea, que el Estado nos dé un poco, que Vox nos fija ya de entrada que va a ser un 50% y PP y Ciudadanos directamente no lo dicen, pero lo van a reducir aplicando el factor de sostenibilidad. Y después que la otra parte de la pensión, pues el trabajador que ahorre y que ya se le dará el dinerito ese cuando se jubile. El gran problema de esto es que a día de hoy, a mí que me expliquen, como un trabajador que gane el salario mínimo, que ahora mismo está en 900 euros, que ya es bastante, pero 900 euros, un trabajador en Madrid que tenga que pagar por un alquiler, ya tirando por lo bajo 500 euros, tenga que comer, tenga que vestir, tenga que pagar la luz, el agua, gasolina o medio de transporte, ¿de dónde saca dinero para poder ahorrar y pagarse la pensión? Que me lo expliquen. Esta es una medida que solo podrá llevar a cabo la gente pudiente. A quien le sobra el dinero se puede hacer un plan de pensiones, lógicamente. A un trabajador no se puede hacer un plan de pensiones porque no le da. Los salarios de mierda que tenemos hoy en día no dan para esto. Pero esto llevan 20 años tratando de decirnos que el sistema quebraba
y que lo quería, que hay que actualizarlo y todas estas mierdas, que al final lo único que se busca es generarle un negocio al sector financiero, básicamente, puesto que el dinero de los planes de pensiones a donde va es al sector financiero, y el sector financiero con ese dinero lo que hace es jugar, hacer especulación y ganar mucha pasta. Esto es lo único que persigue la derecha. Pues hasta aquí el vídeo hablando de las pensiones. Espero que os haya gustado, como siempre, y nos vemos en el siguiente que hagamos. Y ya sabéis, salud y república para todos.